Traigo un vídeo parecido al anterior, va a ser un entreno solitario otra vez, de plancha, front y pino básicamente. Lo que de front, igual que en el anterior vídeo, voy a ir muy suave, muy flojo, porque al final estoy empezando prácticamente desde cero otra vez. Y en cuanto a plancha y pino, sí que veréis un poco más de cañita. Luego os enseñaré los ejercicios que a mí me fueron mejor para conseguir el dead press. Y si veo que os gusta mucho este vídeo y sobre todo estos ejercicios, ya os prepararé un vídeo completo, o sea, un tutorial de dead press, ya paso a paso. Pero para eso, darle apoyo a este vídeo y dejádmelo aquí abajo en comentarios si os interesa. Pero luego quiero hacer algo. No, pero ¿sabes dónde creo que jugarás? Jugarás creo que no, esto es lo Piqué ha comprado creo que ¿Pero no ha comprado? Hago bien, ¿no tú? No lo he visto bien. Me fallaba el plegar los pies hasta arriba, ¿sabes? Abrir, ¿te refieres? No, porque yo hacía antes la tuc con los pies así. Y miré en vídeos que era como full a 90 grados. Ah, pero eso es ya más adelante, más progresión. Sí, yo en la progresión que estás lo veo bien, ¿eh? Vale. Lo que sí que luego hay gente que te suelta el abdomen cuando abres y gente que lo mantiene aquí. Y ya depende también de la técnica, por así decirlo, que quieras hacer tú. Más fácil con el abdomen. Pero eso ya es más Sí, a adelante, mí o sea, me cuesta la porque vida. tú ahora estás con esta aquí, sobre todo, ¿no? Ahora, hasta que no abras hasta aquí, no te rayes por eso, ¿sabes? Ahora ves tirando así, gana fuerza. Como apuntar más bajo, ¿sabes? O sea, en vez de hacerla arriba, la metes como... metes aquí y la metes como abajo, Vale, vale, ¿sabes? vale. O sea, no aquí arriba, sino lo traes y todo, pero como aquí abajo. Vale. Es otra... Hay gente que para acabar de llegar al advance le va muy bien esto. Bajita y luego vas elevando. Vale. como otro lugar, ¿no? De Zampera con suelo blando. Como un platillo pero un poquito más amplio. Juego, ¿no? Estoy mencionado. Te lo hago y me acuerdo. Ya. Te lo juro, Lucas. Algún día te encuentro por la noche y abuso de ti, Lucas. Adiós. Bye. O sea, él primero fue campeón mundial de kickboxing y luego se fue a la UFC. Ya. No, ¿Qué coño quieres hacer? puta jiu-jitsu, va, jiu-jitsu. ¿Qué te vas a hacer jiu-jitsu? Te lo juro que no. Cabrón. ¿Cómo te huele esto, tío? Dios. Es que esta historia es una puta mierda. Ya, te desespetes. Casi se me olvida, pero como habréis visto en el vídeo, os voy a enseñar los ejercicios que a mí me han ido mejor para conseguir hacer el dead press o esta subida a pino desde el suelo, como estaréis viendo ahora en el vídeo. Lo primero va a ser como requisitos, obviamente, tener primero el handstand o pino controlado y luego tener flexiones en pino e idealmente no, y tener flexiones a 90 grados. Que estos dos últimos os dejaré aquí en la descripción dos vídeos donde os enseño ejercicios para conseguir, pues esto, hacer flexiones en pino por un lado y luego, que sería ya lo más difícil, flexiones en pino a 90 grados. Una vez tengamos esto de aquí,
Ahora sí que podemos iniciar ya nuestro entrenamiento para conseguir el dead press, que se va a basar en los siguientes ejercicios. El primer ejercicio que podemos realizar es simplemente negativas, de la misma manera que haríamos en una flexión a pino a 90 grados, que bajamos hasta aquí. Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a bajar hasta llegar totalmente al suelo. Si vemos que es muy difícil, también podemos coger unas paralelas o hacerlo en suelo, se puede hacer tanto en paralelas como en suelo, y podemos colgar una banda elástica de una barra que tengamos arriba, la tiramos para abajo, nos la ponemos en la cintura y a partir de aquí pues podemos practicar esta misma negativa con un poco de ayuda. Este sería, como digo, ese primer ejercicio. El segundo ejercicio que considero relevante y para mí es el más difícil es la arrancada desde el suelo. Esto para entrenarlo pues no hay mucho misterio. También podemos ayudarnos de una banda elástica y si no podemos abrir las piernas, ¿vale? Hacerlo en straddle. Esto en el anterior ejercicio en las negativas también lo podemos hacer. También podemos bajar con las piernas abiertas lentamente, que nos será mucho más fácil. Y en el caso de este ejercicio pues igual partimos desde el suelo con las piernas abiertas y desde aquí es cuando tenemos que tirar y hacer esa elevación, ¿vale? Que nos dejará, como estáis viendo en pantalla, con el codo apoyado un poco aquí. Entonces, una vez llegamos a esta posición, lo único que nos quedaría sería esa subida de aquí hacia arriba. Y realmente esta es la forma en que yo conseguí hacerlo. Lo que haría. A mí no me gustaría imaginarme el Daniel. ¡No! Puta madre. Ellos te agarraría de los cojones, bro. Es que la negativa ahí, tío. Y la otra que hicimos, creo que se llama bodyboard. ¿Sabes qué es, no? Ese día justamente íbamos a hacer... ¿Y quieres ir a la Costa Brava, sabes? ¿Cómo le decides? Ya rabia me da. Cállate, coño, bro. A ver. Yo no sé cómo estamos. Y yo me tiré, mira, desde ahí. Las voces de memoria No. Wow, Cago en la leche. Pero bueno, ¿y esta sirena? A ver, ¿qué llamas? ¡Qué espadón! A ver qué tenemos más por aquí. Hombre, te cansa eso. ¿De qué iré? Ahí viene el colombiano, ese que es ¿Cuándo? buenísimo. ¿Cuándo? El 16 de diciembre. A ver qué día cae. Eso, ¿sabes? Entonces yo creo que moverlo. Déjalo, aguántalo. ¿Se ve bien? Creo que hay mucho zoom. Por ahí con sus paralelas aquí en la espalda. ¿Cómo reaccionado? Si lo hago con... sin mamas me va a doler los pies. Hasta la plancha no es difícil. Ya, un mes es muy difícil. O sea, el surf es un deporte más difícil que hay. No coger la pared sin hacer un truco, bro. Ya hecho, intenté hacer un truco, bro. O sea, es como que haces así, ¿no? Y te vas por ahí y la tabla sigue recta. Es muy raro. Es que no entiendo nada porque no sé. Ya, también. Coño, pues explíquenoslo. Vente algún día con él. Te moja, ¿vale? Va remando. ¿Ves? Para subir. Es como una flexión, pero como que saltas, ¿no? Mira, chavales, si queréis saludar en el blog o en el vídeo es el momento. Dale a like, chicos. Y suscribiros. Elegid, ¿qué queréis? ¿Tuk normal, tuk abierta o tuk supina? Abierta. Espera. Vale, ahora.
Abierta. ¿Abierta? Abierta. Vale, guay. Coño, se me ha incrustado. Se ha incrustado por dentro. Sí, es algo raro. Es que es tela, pero es que esto es blanco. Lo único negro es la marca. No, y el número exacto. Que esto no es el número, no tiene número esto. ¿Por qué no hay? Chicos. Ha cambiado. Nada. ¿Vas ahí? Sí, igual creo que es. ¿El qué? Nada, que no sé, estoy con una red de DJ. No, que no hay DJ, Que no hay. Me lo ha dicho el dedo. Es que, ¿qué voy a hacer? Si voy con el roto. ¿Qué coño vas a hacer ahí, tío? Es que... Cuando salís de fiesta es que no entiendo el sentido que tiene. Y es que yo quiero hacerlo ya, porque con los 18 ya me voy a pirar de casa y voy a empezar a viajar. ¡Dios! ¿Cómo así dices? Sin entrenar puedo aguantar con 12. Sin entrenar, nunca. ¡Ojo! Nunca he entrenado dedos. Yo sé hacer con pulgar. ¿Tú puedes aguantar con 2 dedos o con Yo no puedo, ¿eh? Hostia, eso es loco también, ¿eh? Hostia, la flexión ya... Es loco, ¿eh? Yo también. Aparte No, así. yo puedo aguantar con 2 dedos. Son dos. En mi vida lo he hecho. Nah, estáis fatal, yo no puedo, tío. Bueno, sin excusas, ¿no? Yo que escalada y así, agarrar con una mano y así. Entonces, al hacer fuerza para que sí me sale. Pero bate una tú con dedos luego. Tú con dedo, ¿eh? Sí. Ahí sí. Voy para adelante. Mete el peso atrás, ¿sabes? Pero como... O sea, haz aquí y como si hicieras esto. Eso. Me ayudará. Y rodillas pegaditas. Vale. Ay, que yo creo que es porque estoy muy separado. Rodillas pegaditas. Ahí. Ahí bien. Es que no suelo medir la plancha. A ver, cuesta. Me ha hecho un claco un dedo al bajar. Creo que me ha hecho una pedazo. Igual que desde la zona. Es que está loco ese pavo. Vadim quiere enseñarse. No, pero hace años ya. No lo he visto. Hacen con palmada. Si parece fácil. Se parece muy easy. ¿Qué me pasa, tío? ¿Qué es la leche? Es que no se ha grabado esa y no me va a salir bien, ya verás. Confía. Es la ley esta de Murphy, tío. No sí que sabes. ¡Qué rabia! Venga, dale. Voy a descansar un poco, tío. Es que la de palmada quita mucha energía, ¿sabes? El impulso para arriba. ¿Qué me pasa? ¡Dios! Bueno, por fin, entreno acabado ya. Me he estado como 4 o 5 series, o sea, 4 o 5 intentos, volviendo a intentar la flexión de pino a palmada. Lo que pasa que la primera la he grabado fatal, me ha salido perfecta. Y luego la segunda que he hecho, pensaba que estaba grabando
y no se está grabando. Así que seguramente lo que habéis visto ahora es el único intento que me ha salido después. Los 2-3 siguientes intentos que he hecho. Pero bueno, es lo que hay por hoy y al menos hemos cumplido.